Socioimagen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Socioimagen. Esta tarde estamos con el doctor Armando Calderón. Él es médico internista e infectólogo del Hospital ABC. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Doctor, la pregunta del millón. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, seguramente como todos bien han escuchado, el coronavirus es un virus nuevo, totalmente nuevo para el ser humano, pero bien, ya se han estudiado 6 virus más que pertenecen a la familia de los coronavirus, que ustedes ya han de haber tenido una idea o han de haber leído seguramente que en el 2005, en el 2003 hubo una epidemia también. En muchos casos no se catalogó como pandemia, porque según una definición operacional pues debe haber más de 2 continentes afectados para considerarlo pandemia, pero sí en el 2003 y 2005 hubo un número considerable de infecciones por el virus del MERS y el virus de SARS, que son pertenecientes a la familia de los coronavirus. Esos coronavirus son característicos porque comúnmente afectan a un grupo muy dirigido de animales y ha habido transmisión al ser humano, sobre todo en estos contextos donde hay mucha interacción, ya sea por contacto directo con algunas especies de animales o que se ha rompido la barrera natural hombre-animal, ¿no? Entonces, estos virus tienen la particularidad de causar enfermedades, sobre todo respiratorias, y que lo característico es que tienen una replicación pues bastante alta a nivel del árbol respiratorio, como la mayoría de los virus, y que la afección más importante que producen en el ser humano es una afección pulmonar. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Bueno, aquí es muy importante hablar de todos los virus respiratorios. Todos los virus respiratorios son altamente contagiosos, si bien unos más, unos menos. Yo creo que lo importante es que lo que tienen que saber especialmente de coronavirus, el público en general, es que el contacto que se ha visto a comparación de influenza es el papel que es fundamental para la transmisión de este virus. Entonces, por eso lo que se está haciendo hoy en día es limitar el contacto persona a persona, que es una de las formas de transmisión del virus, y bien, si estamos a menos de 2 metros de una persona que tiene un cuadro respiratorio, sea tos, estornudos, el virus puede sobrevivir en el ambiente, en el aire por lo menos 3 horas, pero siempre tener en cuenta que el virus, la mayoría de ellos sobreviven más en superficies, y que es la forma que comúnmente se transmite de persona a persona, que toquemos alguna superficie donde se encuentre el virus, y así podamos nosotros tocar alguna mucosa, ojo, nariz o boca, y es la forma en la que comúnmente una persona se infecta de esta familia de virus. ¿Qué medidas se están tomando en la Ciudad de México o en el país para evitar el contagio? Pues la mayoría de las medidas que van dirigidas a el distanciamiento social. Yo creo que en la mayoría de los países a nivel mundial pues está haciendo mucho auge la higiene personal, sobre todo la higiene de manos, y yo creo que lo ideal sería en muchos aspectos pues saber realmente qué porcentaje de la población está contagiada. Se estima por estudios epidemiológicos que el 80% de la población mundial aproximadamente, y esto sin exagerar, pudiera contagiarse, pero es importante saber que un porcentaje nada despreciable de estas personas que se contagien van a tener un cuadro muy leve de infección de vías respiratorias altas, que es muy difícil diferenciarlo de otros cuadros virales, sobre todo influenza, algunos rinovirus, algunos metaneumovirus, algunos virus sensitividad respiratorio, que las únicas manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser tos, dolor de garganta, fiebre, ojo lloroso, congestión nasal. Entonces, todos estas medidas que se están haciendo va dirigido justo a que no haya una transmisión comunitaria y que, bueno, podamos diagnosticar la mayoría de los pacientes para también detectar aquellos pacientes que sean portadores asintomáticos y que pudieran transmitir la enfermedad. Entonces, todo va dirigido a evitar tener contacto cercano con personas que, si bien no tienen síntomas, pudieran ser portadoras asintomáticas del virus. ¿Qué recomendaciones se le da? Porque ahorita hay una eterna batalla de yo no me puedo quedar en casa porque tengo necesidad de trabajar, tengo que salir a vivir al día, porque pues mucha población mexicana vive prácticamente al día o se dedica al comercio informal y este tipo de cosas. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la gente que se queda en casa
y que tiene familiares que salen de casa y que regresan por la noche? Yo creo que es importante ver un poco lo que hicieron los países asiáticos, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de checar en internet, por ejemplo, en Japón, lo que hacía la gente que tenía que salir por una necesidad, porque si bien no podemos compararnos con estos países que son considerados países de primer mundo, pero sí podemos tomarles muchas cosas que yo creo que nos pudieran dejar una lección importante, sobre todo en cuanto a la transmisión del virus. Lo que ellos hacían y que se ha difundido mucho en internet era que entrando a la casa, literal, ellos ponían como una línea, ya sea ponían un palo de escoba, ponían un trapo, y ellos dividían el área donde dejaban los zapatos, por ejemplo, cuando regresaba el familiar de casa, y ponían inmediatamente zapatos limpios, ¿no? Que solamente estaban en contacto con la superficie en casa. Entonces lo que hacían ellos era cambiarse los zapatos al llegar a casa, quitarse los calcetines, quitarse la ropa, y se cambiaban para hacer esta transición de este espacio al resto de la casa. No hay que tener una medida así como muy especial para hacer higiene en casa. Hay que usar cloro para desinfectar todas las superficies, una buena higiene de manos, estar lavando las manos constantemente y lavar la ropa, ¿no? Diario que se está usando. Y súper importante esto, ¿no? Por el tema de los zapatos, el tema de que si tenemos mascotas que las sacamos a pasear, pues tratar de decir, ¿sabes qué? Tengo estos zapatos para andar en la calle, tener ya sea sus pantuflas, sus chanclas, sus zapatos para estar en casa, y estar haciendo mucho hincapié en higiene personal, en lo que ya les dije que lo vuelvo a repetir, lavado constante de superficies con cloro, y tratar de exponerse lo más que se pueda, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un país donde el 50% de la población, entiéndase, cerca de 60 millones, son personas de bajos recursos y son personas que se ganan la vida día a día. Entonces yo creo que va a ser muy difícil para esas personas no salir y dejar de ganarse la comida que llevan a diario a casa. Yo digo que, bueno, afortunadamente esperemos que esas personas pudieran tal vez estar saliendo un día sí, un día no. Lo que se está haciendo, que me parece muy interesante en redes sociales, es difundir, ¿no? Establecimientos donde la gente tiene sus abarrotes, tiene sus puestos de comida, todas estas cosas. Entonces lo que se está haciendo es tratar de consumirles a ellos en vez de estar consumiendo en cadenas un poco más grandes, ¿no? Va a ser difícil, la verdad. Yo creo que si todos estuviéramos en el lugar de estas personas no sabríamos qué hacer. Pero bueno, pues tratar de apoyar esta parte, tratar de concientizarnos que a lo mejor si no salimos todos los días, salimos un día sí, un día no, también podemos ayudar desde el punto de vista de transmisión de la enfermedad, solo por estar haciendo esto un poquito más escalonado. En caso de que, por ejemplo, exista el desabasto de agua potable, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los problemas que siempre tiene la Ciudad de México y tiene algunas alcaldías de la Ciudad de México o del país en general. En caso de eso, prever, ¿verdad? Acumulando agua para tenerla precisamente para generar este aseo de manos, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente eso nos ayudará mucho. Y yo digo, por ejemplo, una de las cosas que yo en lo personal hice, y esto no es de ahorita, y yo creo que yo creo que lo importante es quedarnos con qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. Por ejemplo, limitarnos al uso de equipos que nos puedan ayudar a purificar el agua que usamos, por ejemplo, en el grifo, como por ejemplo filtros. Y yo creo que esos escenarios donde vamos tratando de hilar qué cosas estamos haciendo bien o mal, vaya, la redundancia, pudieran ayudarnos a tomar todo este tipo de medidas, sobre todo porque el lavado de manos pudiera inclusive sustituir el uso de agua con el uso de alcohol gel. Entonces, yo creo que pues iba a ser un tema muy, muy difícil que esperemos no llegar ahí, y que bueno, que ahora sí que tenemos que estar listos para cualquier cosa que vaya a suceder. Pero bueno, yo creo que si tomamos acciones ahorita, indiscutiblemente pudiéramos evitar muchas cosas como esta situación, que muchas de las veces pues no está en nuestras manos, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que no suceda eso. ¿Qué tan cierto es que los niños no son tan propensos o no les da coronavirus? No es tanto de que no les dé coronavirus, sino que muchos de los virus están siempre en infectología, en pediatría, en todo de lo que se trate, enfermedades infecciosas, tenemos un grupo más vulnerable, así como por ejemplo sarampión,
tenemos 2 picos de pacientes de acuerdo a edad que son más vulnerables. Específicamente coronavirus, lo que hemos visto es que los pacientes con obesidad, los pacientes con diabetes, son más propensos a que la enfermedad se complique. En el caso de los niños, sobre todo para muchas enfermedades virales, hemos visto que son pacientes que transmiten la enfermedad a sus contactos más cercanos. Por eso lo que estamos recomendando es que los niños no acudan a visitar a los abuelos y que su sistema inmunológico tiene una respuesta mucho más acelerada. Entonces la mayoría de ellos serán asintomáticos, pero sí serán transmisores del virus de forma muy importante. Entonces es un grupo en el que afortunadamente, como sabemos poco del virus, que yo creo que más adelante se harán estudios epidemiológicos para saber prevalencia de anticuerpos en ciertas poblaciones, pues veremos qué fue lo que impactó mucho en que ellos no se enfermaran tanto. Pero lo que hemos visto en general es eso, que su respuesta inmunológica es un poquito más acelerada que el resto de la población. ¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor, no sé, están yendo a comprar medicamentos o que están investigando qué medicamentos pueden tomar para prevenir? Porque ya sabes que en este país a la gente le gusta mucho automedicarse. Pues fíjate que yo creo que no específicamente este país, toda América Latina, yo creo que la mayoría de los lugares donde no hay una regulación estricta de muchos medicamentos, sobre todo el tema de antibióticos, el tema de unas ramas como medicamentos usados para depresión, ansiedad, pues hemos abusado mucho de ellos, ¿no? Entonces lo que sabíamos desde el 2005 es que particularmente algunos antibióticos, algunos antivirales, algunos medicamentos utilizados para otras enfermedades tenían ese poder, ¿no? Pero nunca se hizo una traspolación a los pacientes en la vida real. Entonces se han tomado pues esos datos de esas investigaciones para tratar de hacer algo. De hecho, pues han salido muchos estudios que normalmente un estudio tarda en salir meses, años inclusive, porque son estudios que se hace un seguimiento muy estrecho a los pacientes, sobre todo en el tema de seguridad, de utilizar un antibiótico por cierto periodo de tiempo y tratar de monitorizar qué pacientes podían llegar a tener una complicación. Entonces ahora, como pues tenemos una pandemia, tenemos una mortalidad pues bastante considerable, pues ha tratado de hacer sugerencia, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, que ha salido, por ejemplo, acitromicina, que ha salido Plaquenil, por mencionar algunos medicamentos, pero si bien a bien no sabemos si realmente es eso lo que ayuda a los pacientes o el soporte. O sea, sobre todo en pacientes intubados, el hecho de tenerlos intubados es lo que realmente hace que el paciente mejore. Entonces lo que está haciendo ahorita la sociedad, que yo creo que está muy mal, y hemos visto, no sé si has tenido oportunidad de checar, que en los últimos 2 días, cuando ha habido una compra masiva de Plaquenil en Estados Unidos, específicamente en Arizona, ya se han reportado muertos por arritmias. Porque la particularidad de este antibiótico, de este medicamento, que en sí no es un antibiótico, es que uno de los efectos adversos más comunes son arritmias letales. Entonces tenemos que tener cuidado. Podcast Socioimagen. Hay mucha gente que todavía no cree en la enfermedad, o se comparten muchas cadenas de que es casi un virus sembrado para desestabilizar las economías. O sea, ¿qué le dirías tú a esta gente que no cree en este virus porque no conoce los nombres de los pacientes, no conoce los tratamientos, casi no ve los cadáveres en la televisión? Pues yo creo que, de mano, yo te podría decir que pues, ver el día a día de nosotros que estamos en los hospitales, ver la impotencia de que la gente se muere, estar viendo que la gente joven, no necesariamente gente que hemos visto en muchos países a través de los brotes que se han dado pues en todos los continentes, como particularmente decíamos, ¿sabes qué? Está muriendo la gente que tiene 60 años. Aquí en México hemos visto que la gente que está muriendo es gente joven. O sea, yo invito a ser un poco más empáticos, porque sí lo he visto, y hay publicaciones donde se dice, este virus es porque es un pleito entre China y Estados Unidos para tratar de desestabilizar la economía y ellos apoderarse de un porcentaje mucho más considerable de muchas cosas, ¿no? Entre ellos comercio, bla, bla, bla. Entonces, yo invito a la gente que sea un poco más empática, sobre todo porque ¿qué hemos hecho? Lo mismo sucedió con influenza en el 2009, ¿no? Que dijimos la enfermedad, que no existe, que no hemos visto realmente que se esté aislando, que se esté dando un caso real, o se esté informando realmente a la población. Pues yo creo que lo mismo está sucediendo aquí. Es un virus completamente nuevo,
para los seres humanos, inclusive para nosotros como médicos. Conocíamos la familia de los coronavirus, pero conforme han aparecido nuevos miembros de esta familia nos hemos enfrentado con situaciones muy difíciles. Entonces, pues es triste ver, ¿no?, que la gente no es empática con esto, no se informa. A veces una gente sentada en una computadora tiene un poder impresionante de compartir información a través de redes sociales, sobre todo de cosas así, ¿no?, de que el virus no existe, de que se está sembrando. Si ustedes vieran la moneda, la otra cara de la moneda donde estamos nosotros, pues es un tema de impotencia, de que a final de cuentas vemos cómo esto va avanzando y de que muchas de las cosas que se pudieran prevenir están en manos de esta población que se sienta a juzgar muchas de las situaciones. Digo, yo creo que no es tema de política, no es tema de que se sea simpatizante de un partido político, ¿no? Creo que es tema ahorita de como sociedad debemos de estar informados, debemos de estar unidos y debemos de colaborar un poquito con lo que se está haciendo. Va a salir mucha información, pero esta información que se va generando, ¿no? Nosotros no podemos, ni nosotros ni cualquier ámbito científico, no se puede dar una explicación tan detallada de algo nuevo que se está conociendo. Entonces yo creo que esto es que vamos aprendiendo juntos, tanto desde el punto de vista científico, inclusive incluidos los médicos, y también la sociedad. Entonces yo los invito a estar informados, los invito a estar siempre atentos de las cosas que se están difundiendo y a no compartir este tipo de información que lo único que generan es que la gente pues no esté atenta, no esté informada y no sea empática con el tema. La gente que llega a dar positivo de COVID-19, ¿qué tratamiento sigue o se trata como un resfriado normal? ¿Hay diferentes tipos? ¿Cada organismo es diferente? ¿Cómo funciona un tratamiento para alguien que da positivo? Pues sí, nosotros hacemos hincapié en que justo lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Digamos, de 10 personas que se infecten, alrededor de 8 personas, aproximadamente, que es el 80%, va a tener una enfermedad leve. Y una enfermedad leve, ¿de qué se trata? Tal vez va a tener un poquito de dolor de garganta, tal vez va a tener fiebre o escalofríos, va a tener congestión nasal, tal vez un cuerpo cortado. Esto es lo que te decía, que es súper difícil diferenciar de cualquier otra enfermedad viral. Pero si de estos 8 que tengan este cuadro clínico, 2 del resto va a tener síntomas graves, pues sí hay que tener mucha atención en estos pacientes, ¿no? Porque, digamos, de 10 personas, pues no es un número que realmente nos alarme, pero si eso lo convertimos a 1,000,000, imagínate, 200,000 van a tener una infección de grave a severa. Entonces esos pacientes, del 20%, probablemente 5% va a requerir asistencia ventilatoria o hospitalizarse o un tubo para respiración artificial. Entonces, si eso lo convertimos en 130 millones de personas que somos en este país, pues ni este país ni ningún país en el mundo va a tener la estructura o los hospitales necesarios para atender a esa población en caso de que suceda un contagio de esa magnitud. Entonces, todo va dirigido a eso. ¿Qué tratamientos están dando? Ahorita lo único que está aprobado es para si tenemos un cuadro leve, tenemos el antecedente. Es muy importante porque hace una semana atrás decíamos, ¿qué casos son los que pueden ser sospechosos? Pacientes que vienen de un país donde hay un caso o un brote, o que hay casos mucho más diagnosticados, hay que poner mucho énfasis en esos pacientes. Ahorita ya al entrar en fase 2, ya eso se borra completamente porque ya hemos visto que hay transmisión de una persona que viajó a otra persona que no necesariamente salió del país. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un paciente que tiene síntomas muy leves, que ya comentamos. Estamos tratando de dar manejo sintomático y que no salga de casa. ¿Qué manejo es el que estamos ahorita recomendando? Paracetamol. Es el único antiinflamatorio y analgésico que está aprobado. Han salido muchos estudios sobre el ibuprofeno, tal vez pudiera acelerar la enfermedad o complicarla. No hay nada concluyente, ese dato lo tuvieron los franceses, pero el resto del mundo coincidimos en que se necesita mucho más información para proscribir ese medicamento, para decir que los pacientes no lo deben de usar. Entonces lo que estamos haciendo acá es decirle a los pacientes que se queden en casa, paracetamol, y que estén vigilando varios síntomas. Que uno de los síntomas para saber si la enfermedad va empeorando es la falta de aire, dolor en el pecho, que la fiebre sea persistente. ¿Esto qué quiere decir? Que dure más de 48 horas
o que tengan la sensación de palpitaciones, que eso es muy importante para nosotros. Y de acuerdo a eso, pues ya vamos categorizando qué pacientes tienen que acudir a consulta médica para saber si es necesario hacerles algún estudio de imagen o alguna otra cosa que sea necesario como parte del abordaje, y así descartar que la enfermedad se esté complicando. En tu experiencia hasta ahorita, ¿has visto que la gente ha entrado en paranoia o en miedo acudiendo al médico creyendo tener estos síntomas? Claro, pues es que ahorita, o sea, de hecho, pues semanas atrás la gente hacía fila, hay muchos laboratorios que a mí en particular me han hablado los pacientes y me dicen, ¿sabes qué? Me quiero hacer la prueba, hay una semana de lista de espera para hacerme la prueba, y yo, ¿y qué tienes? No, pues no tengo ningún síntoma, pero tuve un contacto. Pues esos pacientes que tuvieron un contacto cercano que fue diagnosticado, pues yo les estoy diciendo, ¿sabes qué? Quédate en casa, no salgas por 14 días, que 14 días es lo que está estudiado que pudiera una persona portadora sintomática, quiere decir una persona que se infectó y no tenga síntomas, transmitir la enfermedad. Entonces sí ha también repercutido mucho para nosotros desde el punto de vista de que, pues, tenemos otras enfermedades que no necesariamente son coronavirus. Los pacientes hemos tratado de, las consultas de seguimiento, hacerlas un poquito más prolongadas, y esos pacientes tratarlos de orientar, ¿no? También no exponerlos a que estén viniendo tanto al hospital, porque si bien tenemos otras poblaciones que estamos viendo en el hospital, pues no queremos que sean una fuente de contagio para estos pacientes. Entonces, yo los invito a quedarse en casa si tienen síntomas leves y tenemos el antecedente de un contacto que fue diagnosticado, y vigilar estos datos de alarma, ¿no? Sobre todo fiebre persistente, que les vuelvo a repetir, falta de aire. Son los dos datos que tienen que hacer que una persona acude a consulta médica por un cuadro probablemente complicado de una infección viral, ¿no? Digámoslo viral, porque también hay que recordar que aparte de coronavirus, hay influenza ahorita todavía circulando en la población general. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuánto crees que vaya a durar esto en México? ¿Cuánto tiempo se prevé? Pues es que esto ahora sí que depende de lo que hagamos como sociedad. Si la sociedad estamos así de muy apática, y no, pues yo tengo que salir 43,000 veces a pasear al perro, 43,000 veces a correr y hacer 1,000 cosas, nosotros mismos son los que nos vamos a ponerla sobre el cuello. Entonces yo creo que si tomamos los modelos de lo que ha sucedido, ¿no? Porque eso sí se puede hacer modelos matemáticos que ya los hemos visto en las redes sociales de el impacto que tiene si nosotros como sociedad seguimos las recomendaciones que se nos da de no salir lo mínimo necesario. Pues nosotros siempre en todos estos modelos matemáticos vemos como una curva exponencial donde los casos van apareciendo con mayor intensidad, existe una meseta y posteriormente un descenso de la curva. Y esa meseta está dado por justo la exposición que tengamos nosotros como sociedad. Acudir a restaurantes, acudir a algunas fiestas, ¿no? Porque mucha gente lo ha tomado como, bueno, pues estoy en cuarentena, pero sigo yendo a una reunión en casa de un amigo. Que no es un cine, que no, pero pues al final de cuentas si van 5 o 6 personas, ahí ya son un grupo vulnerable si una persona está enferma. Porque hay que tener en cuenta que una persona, lo que se ha estimado es que una persona portadora sintomática o enfermo puede contagiar a 2 personas por día. Entonces imagínate, si 1,000,000 de personas no está saliendo fuera de casa, pues esos 1,000,000 se convierte en que no va a contagiar a otro millón. Entonces si eso lo vamos haciendo exponencial, nosotros mismos pudiéramos aplanar la curva de diseminación de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo se calcula que si nos apegamos bien? Ojo, porque la fase 2 empezó ayer. Ajá. Si en estas 2 semanas que siguen somos muy apegados en cuanto a salir estrictamente, si se requiere hacer lo más que se pueda de actividad en casa, pudiéramos nosotros hacer que esa curva se aplane completamente y tal vez estaríamos hablando de 1 mes, 6 meses, pero eso es difícil de decirlo, depende mucho del comportamiento que tengamos como sociedad. ¿Algún último comentario que quieras agregar? Sí, a mí me encantaría decirles a todos que por favor no se automediquen, piensen en el resto de la población. Es muy triste que yo no atiendo, por ejemplo, tantos pacientes con enfermedades inmunológicas, pero encontrarse aquí en los pasillos a reumatólogos, que son los que más ven estas enfermedades, y que nos digan, oye, hay desabasto de Plaquenil, digamos, ¿no? Que es muy esencial para ciertos grupos de población que tiene ciertas enfermedades, no los tenga, que la gente se empiece a automedicar, y hemos visto pacientes que están muriendo por automedicarse, el uso de acitromicina, que tampoco eso ni está estudiado, salió un estudio que la verdad está muy mal hecho. Nosotros, inclusive como médicos,
ni siquiera los tomamos en cuenta. Los invito a, uno, esa parte que yo creo que es muy importante, no automedicarse. Lo segundo, pues tratar de concientizar un poco y ayudar a que pues esta enfermedad viral no se nos salga de las manos y pudiéramos tal vez hacer nosotros la diferencia con el solo hecho de no salir de casa. Y la segunda, mantenernos informados. Siempre estar constante de información que sea verídica, de no compartir cosas nada más porque queremos ser trending topic en alguna red social. Los invito a que estemos muy atentos de lo que está saliendo el día a día, porque para nosotros, tanto como para ustedes, es información nueva, es información valiosa. Estamos viendo muchos cambios como sociedad. Hemos visto cambios en otros países que yo creo que han sido para bien. Si alguien quiere, no sé, conocer más información acerca del tema, ¿dónde se puede informar o si te puede seguir en tus redes sociales si tú estás compartiendo algún tipo de contenido obviamente verificado? Claro, sí, yo creo que siempre hay que estar informado. De hecho, no sé si tienes la oportunidad de tú y haberte enterado que, por ejemplo, la Secretaría de Salud sacó una plataforma virtual para monitorizar a los pacientes desde casa, sobre todo monitorizar síntomas como fiebre, falta de aire, ver qué pacientes están presentando estos síntomas. Ahorita esa es una forma, y la otra, pues con mucho gusto. Yo normalmente, ahorita terminando de dar consulta, yo todo el día a día veo qué cosas no están saliendo, qué recomendaciones pudiéramos hacer para la población. Pues con mucho gusto que me sigan en mis redes sociales. Mi página de Instagram es @doctor.calderón. Ahí con muchísimo gusto yo estoy compartiendo el día a día, qué estamos haciendo, qué cosas nuevas hay, a concientizar a la gente que esté informada. Pues muchísimas gracias, doctor. De nada, que estés muy bien, Víctor. Te mando un abrazo. Podcast Socioimagen.